Mario, Adrián. Insi. Presente, maestro. Gabriela. Johnny Cap. Presente. Jorge Calvario. Presente. Eduardo Camacho. Jesús Antonio. Maestro, ¿me pasó? Astrid. ¿Quién dijo presente? Presente, maestro, se trabó mi micro. Eduardo. Camacho y Campos Villamil. ¿Pasó mi nombre, maestro? Ok. Aislinn. Presente. ¿Dijo Aislinn? Aislinn, ¿está por ahí? Presente. Sí. Ricardo. Presente. Anet. Presente. Evelyn. Presente. Arturo. Presente. Muchachos, estoy yendo muy rápido. Ustedes no están pendientes. No sé, ya no sé quién me está diciendo presente. Ricardo. Hace. ¿Habló, ¿Me maestro? escuchas, Ricardo? Sí, ¿qué pasó? Es que te acabo de poner asistencia, pero, o sea, no tienes muchas faltas. Entonces, ¿hay algún reporte o te acabas de reincorporar? No, profe, es creo que segunda vez que falto. Bueno. Ok. Profe, ¿no se le está confundiendo con Canché? ¿Cómo? Sí, ¿No se le está confundiendo con Canché? A ver. No, es que. No, es que tengo varias faltas de Ricardo. ¿Canché? ¿Quién es Canché? es que es como segunda vez que falto, profe. No, ayer falté. Solo 2 veces se faltaban. Ah, ok. No, ya sé, me está diciendo Aislinn, creo que Telma, ¿no? Telma no, Ajá, sí, de plano no ha llegado. sí, creo que se confundió. Ok, ok. Sí, porque Bueno, qué Telma, bueno que me dice. hasta donde sea, no tiene ninguna asistencia del segundo corte. Y puede que, como está cerca de su nombre de él, Ah, ok, sí, no, gracias, ya vi que es Telma, sí. Pero, no sé, tenía como que algunas faltas de Ricardo, por eso me sorprendió y ahorita le pregunto. Bueno, voy a continuar entonces. Arturo, Presente. Ana Giselle, Presente. Ade, Presente. Kevin, Presente. Cindy, Presente. Julio, Ana Lisbeth, presente. Emiliano, Presente. Tania, Presente. Ainara, Presente. Joanse, Presente. Andrés, Presente. Abigail,
Presente. También. Edward G. Presente, profe. Citlali. Presente. Johnny. Presente. Adirem. Maestro, Diren tiene justificante. Ah, ok, perfecto, gracias. Dafne. Carolina. Presente. ¿Alguien hizo falta? Maestro, Nadie. Bueno. maestro, ¿me escucha? Eduardo, sí, ya te puse Eduardo, solo que no te escuché, no sé si me lo dijiste muy bajito, pero pues vi que estabas conectado y te puse la... Sí, es que sí lo escuché, pero no sé por qué no se escuchó. Ah, ok, ya está. Bien, entonces vamos a continuar. Hoy vamos a terminar el tema, vamos a ver las diapositivas ahorita ya para terminar. Vamos a hacer un breve repaso. Terminamos la presentación y mañana en lugar de tener este módulo, les voy a dejar una tarea por clase, que va a ser como que la última. De todas maneras, hay una prueba de desempeño que creo que ya es la próxima semana. No sé si ya les pasaron el calendario de las pruebas de desempeño. ¿Ya lo tienen de casualidad? No nos han pasado el calendario, solo nos dijeron. Ah, bueno, sí nos dijeron las horas. Sí, el tutor nos dijo. Pero la imagen no la tenemos. Ok, o sea, ya lo tienen, ¿no? Ya saben qué día es cada prueba. ¿Cómo? Sí, nos dijo que presentamos el martes las materias base, o sea, la de usted, historia, matemáticas, ética, ocupacional. No, ocupacional lo presentamos el viernes. Y ya creo que sí, como 5 o 4 materias para el martes. Ok, perfecto. Entonces, mañana va a ser les voy a dejar una actividad para que hagan. No, ese sería el último módulo, que creo que es de una 50, una 40. Y ya después, pues no hay módulos, ¿no? Porque por el día del maestro, pues vamos a tener una actividad en vía remota entre los maestros, ¿no? Entonces, yo mañana les dejo una actividad a ustedes, que ya sería como que la última del corte. Y ya después viene la prueba de desempeño. Y después nada más asentaríamos los promedios, ya para iniciar con todo lo que tenga que ver con el producto final. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar de ver la presentación, pero primero vamos a hacer un breve repaso. Déjenme les comparto las diapositivas. Bueno, nada más como para regresar un poco y centrarnos en el tema. Recuerden que es ya el último tema, que son los ciclos biogeoquímicos, que vimos que son ciclos naturales de elementos que son esenciales para la vida. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, azufre y fósforo. ¿Okay? Vemos que cada ciclo tiene dos partes, una parte biótica y una parte abiótica. La biótica es cuando forman parte de un organismo, o sea, cuando el elemento está dentro de un organismo por su alimentación, etcétera. Y cuando ese elemento se reincorpora otra vez al sistema, o sea, a la Tierra, a la atmósfera o dependiendo de su estado, entonces ya entra en su parte abiótica e inicia nuevamente el ciclo. ¿Okay? Ahí están los principales elementos. Eso es más o menos lo que les acabo de explicar, de cómo pasan ellos del suelo, el agua, el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que finalmente vuelven a cerrar el ciclo, regresando otra vez al suelo, agua o aire, dependiendo del estado del elemento. Hay unos que son gaseosos, vimos que hay otros que son sedimentarios y otros que se disuelven en el agua. ¿Okay? Uno de los más importantes es el del carbono, porque el carbono es esencial para la respiración, para la construcción de combustibles fósiles, etc. ¿Okay? El nitrógeno es esencial para nosotros porque forma parte estructural de las proteínas, de los ácidos nucleicos de nuestro ADN
y es componente esencial para el crecimiento de los vegetales y es la forma en la que nosotros lo obtenemos de ellos. Con respecto al fósforo, vimos que este es completamente sedimentario, o sea, está inmerso en roca, en la parte terrestre, en la geósfera, e ingresa a través de nosotros por medio de el agua, ¿ok? Más bien no de nosotros, sino de los productores que lo toman de la tierra y ellos ya lo pasan a nosotros a través de sus restos vegetales, frutas, flores, ramas, hojas, etc. El azufre es de los que están disueltos en el agua, principalmente de manera subterránea, y es una forma en la que también llega a las plantas y llega a nosotros de la misma manera, ¿ok? Para entender cómo es todo ese reciclaje de energía en el ecosistema y cómo funciona eso de que los elementos pasan de unos organismos a otros y otra vez a la Tierra, entonces nosotros tenemos los parámetros tróficos, que son conceptos que nos ayudan a entender que se puede hacer cálculos de cómo es el reciclaje de energía en el ecosistema y que al mismo tiempo nos ayudan a entender cómo es que estos elementos, aparte de que son esenciales para la vida, pues juegan un papel importante en el ecosistema, ¿ok? Aunque sean partes abióticas, porque al final de cuentas son elementos químicos, no están vivos, pero forman parte de los seres vivos, ¿ok? Vimos que el primerito era la biomasa, que ya sabemos que es el peso seco de un organismo sin su agua, ¿ok? Entendiendo eso, nosotros ya distinguimos que cuando un elemento, cualquiera de ellos, ya entra en su parte biótica, es decir, ya empieza a formar parte de un organismo, no importa si es nitrógeno, azufre, fósforo, etc., ya empieza a formar parte de la biomasa primaria, porque primeramente se inmiscuyen los productores, que es el primer nivel trófico. Cuando ese elemento pasa a los consumidores secundarios y terciarios, ya se convierte en una biomasa secundaria, porque ya pasó de un organismo a otro. Y cuando estos ya desechan sus restos orgánicos y ya pasan a otros organismos, entonces ya se convierte en una biomasa residual, ¿okay? que se reincorpora nuevamente al sistema como parte de la fase abiótica de cada uno de los elementos. Con respecto a la producción, pues es básicamente lo que un organismo produce dentro de un ecosistema, principalmente cuando hablamos de productores. Ya vemos que los productores tienen la característica de que son organismos autótrofos, por lo tanto todos son fotosintéticos. Si hablamos del ecosistema terrestre son las plantas, y si hablamos del ecosistema acuático son algas macroscópicas y microalgas, ¿okay? Que es el fitoplancton. Entonces todos ellos son productores de alimentos, de oxígeno, de nutrientes, ¿okay? Y tienen una producción primaria que es netamente lo que ellos producen hacia la atmósfera o hacia su ecosistema. Y cuando esa producción es aprovechada por los consumidores y ellos producen también gracias a esta producción primaria, ya hablamos de una producción secundaria, ¿okay? La producción bruta es ya esa energía que es capturada, pero por la unidad de superficie, ya por todo lo que respecta al ecosistema, tanto de productores, consumidores, como descomponedores. Y la producción neta es toda esa producción que tú generas, pero que también almacenas como organismo para continuar con tus funciones a lo largo pues, de todo un día, de un mes, de un año, o a lo largo de todo tu ciclo de vida, ¿no? Independientemente de si eres bacteria, planta o animal, ¿ok? Habíamos visto que la producción varía mucho dependiendo del ecosistema y de sus condiciones. Vimos que aquellos ecosistemas que son más fructíferos son los que obviamente están más en contacto con el agua y la luz solar, porque eso da lugar a los productores, y si hay productores, aparecen todos los demás niveles tróficos y todo el ecosistema, ¿ok? Siempre empezamos primero con los productores y ya lo demás es ganancia, ¿ok? Los animales y el resto de los consumidores que somos nosotros, ¿ok? Vimos que también en el ecosistema se puede medir la productividad, ¿ok? Y la productividad no es lo mismo que producción. Producción es netamente lo que se produce y productividad es como tu rendimiento, es como tu trabajo, ¿ok? ¿Qué tanto necesito para producir algo? Esa es tu productividad. ¿Qué tanto tiempo necesito? ¿Qué tanto recurso? ¿Qué tanto material? ¿Cuánto tiempo me lleva? Eso es la productividad. Y en el ecosistema la podemos calcular en base a la producción neta, a la producción bruta, y siempre utilizando como referencia la biomasa, ¿ok?
porque la biomasa al final de cuentas también es parte de la energía que consume un organismo, ¿ok? El peso seco de otro organismo o de un alimento, ¿ok? Me parece que nos quedamos más o menos por aquí, en productividad y tiempo de renovación. Y nos hablaban de que existe la tasa de renovación, que es igual un parámetro, una medida, que nos ayuda a entender que cada vez que se hay una productividad o hay una producción, se genera un gasto energético. Entonces, el tiempo de renovación es lo que tarda un organismo en poder recuperarse para continuar su productividad. ¿Okay? Vimos que mientras un organismo es más pequeño y es más prolífero, como una bacteria, una microalga, un virus, su productividad es mucho más alta, porque su ciclo de vida es más corto y su físico es mucho más sencillo. A veces es una sola célula, a diferencia de un organismo que es pluricelular, que es más complejo, que está hecho de varias células, de varios tejidos. Entonces su tiempo de renovación siempre va a ser más tardado, debido a que tiene que mantener mucho más que un organismo microscópico. ¿Okay? Vimos que la productividad y el tiempo de renovación también se puede ejemplificar muy bien en un ecosistema, y también podríamos contar como un ecosistema un terreno de cultivo, ¿okay? En el que nosotros entendemos que hay un tiempo de renovación igual. Aunque solo se siembre en la misma planta y se coseche, después de esa cosecha hay que reincorporar nutrientes a la tierra, dejar que descanse, que se fertilice para iniciar un nuevo ciclo de cultivo. Y lo mismo pasa en el ecosistema, solo que ahí nadie cosecha y nadie está pendiente de lo que se toma, porque el ecosistema se sostiene solo. Las frutas que caen, las hojas, las ramas, los animales muertos, sirven para abonar la tierra, que al final de cuentas va a servir para alimentar a los productores, y los productores van a alimentar pues a los demás consumidores, a los primarios a los secundarios, y los secundarios a los terciarios, ¿okay? Y así se sostiene un ecosistema. Vimos que ese sostenimiento, pues el hecho de que un ecosistema pueda vivir solamente por sus propios recursos, tiene mucho que ver con el tiempo de renovación. Y vimos que ese tiempo de renovación es el tiempo que tarda un nivel trófico, ya sea productor, consumidor, etcétera, en renovar la biomasa que ha perdido por su producción o por su productividad. ¿Okay? Y vimos que ese tiempo de renovación distingue que hay dos especies, las rápidas y las lentas. Las rápidas tienen siempre la característica de que son organismos que viven poco tiempo, que por lo general son unicelulares, son microscópicos y se reproducen a tasas muy rápidas, ¿okay? Pero viven menos, pero sin embargo su productividad es más alta porque ellos ocupan mucho espacio, porque son muchos en cantidad. A diferencia de las especies lentas como nosotros, que tenemos un tiempo de renovación más tardado, pues porque somos más grandes, tenemos morfología compleja, y nuestra tasa de reproducción pues no es tan alta, ¿okay? A diferencia de un organismo microscópico. Creo que nos quedamos aquí, entonces a partir de aquí ya vamos a continuar para terminar la presentación. Entonces, Ricardo, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, profe. La frecuencia biológica, ¿verdad? Mide el rendimiento energético de un nivel trófico o de un ecosistema completo, es decir, la capacidad de incorporar materia orgánica a sus tejidos. Indica cuánta energía entra, se pierde o se acumula en cada nivel trófico o en un ecosistema completo. Se calcula mediante entradas y salidas. Productores. Se puede medir mediante la relación energía asimilada, energía solar incidente. Los valores son muy bajos, entre el 1 y 3%. También se puede medir la relación PN y PB. Así se calculan las pérdidas por respiración, excreción. En el fitoplancton supone del 10 al 40%, en vegetales terrestres el 50%. Consumidores. Se suele usar la relación PN alimento ingerido o engorde alimento ingerido. Ok. La eficiencia biológica también es un parámetro trófico, y lo que mide es precisamente lo que leyó aquí su compañero, que es el rendimiento que tiene un nivel trófico o de un ecosistema
pero de incorporar la materia orgánica a sus tejidos. O sea, nosotros sabemos que la productividad es un tipo de eficiencia, que mide qué tanto rindes tú como organismo, y la eficiencia biológica es, ok, ya hay una producción de algo, vamos a hablar siempre de productores porque es más fácil ejemplificarlo con ellos. Entonces tú como planta, pues produces flores, hojas, ramas, frutos, ok, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto tiempo te toma a ti como planta, por ejemplo, reincorporar del suelo o de la atmósfera los nutrientes y la alimentación que tú necesitas para producir como productor, ¿ok? Ya sea que produzcas el oxígeno o alimentos, ¿ok? Lo mismo con un consumidor. Tú como animal, ¿qué tanto aprovechas tú de lo que estás comiendo? ¿Qué se queda dentro de ti para que se vaya a tus músculos, a tu sangre, a tus tejidos, ¿ok? A tu tejido adiposo, etcétera? Y esa materia orgánica que tú haces formar parte de ti, es esa biomasa secundaria, es esa producción secundaria, ¿ok? Que hemos estado viendo. ¿Y cómo haces formar parte de esto? A través de una eficiencia biológica, ¿ok? Hay varias maneras de calcularlo, que es lo que nos leyó su compañero. Dice que en el caso de los productores es la energía que asimilan por la energía solar incidente, ¿ok? Porque al ser productores, todos son autótrofos y por lo tanto todos hacen fotosíntesis. Y como consumidor, pues la relación es diferente. Es una producción neta sobre el alimento que ingiere el animal y el alimento o el alimento ingerido, ¿no? Dependiendo si es un animal de granja o un animal salvaje. Pero es un parámetro que se puede medir y, les repito, sirve para entender cómo un organismo asimila lo que está comiendo para hacerlo parte de su propia biomasa, ¿ok? Y es una manera en la que nosotros entendemos precisamente cómo esos elementos que están en la naturaleza pasan de un nivel trófico a otro, entran a los productores y van pasando de animal en animal. Al final de cuentas, por ejemplo, vamos a pensar en un animal de granja como una res, por ejemplo, ¿ok? Nosotros consumimos la carne de res, sacamos de ahí proteínas que están hechas de nitrógeno, de azufre, de fósforo, o sea, hay muchos nutrientes ahí. ¿De dónde lo obtiene el animal? De su alimento balanceado, de las plantas, del forraje, todos esos vegetales que consumen, ¿ok? Y el alimento balanceado. Y al final de cuentas, el forraje, las plantas, pues son productores. ¿Y de dónde obtienen ellas esos nutrientes? De la tierra, de la atmósfera. Pasan a la red y de la red pasan a nosotros. Entonces es una eficiencia biológica en la que los nutrientes pasan de un organismo a otro, aprovechando cada uno lo que necesita en ese momento. ¿Okay? ¿Qué necesitas tú? Energía, pues ahí está la energía en forma de nutrientes. ¿Qué necesitas? Proteínas para tener un mayor rendimiento físico, lo obtienes también de ese alimento. ¿Okay? Entonces, eso se refiere a esa eficiencia biológica. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. ¿Okay? Es un concepto que es importante conocer. Entonces, vamos a leer esta parte para reforzar esto. Abigail, ¿será que puedes leer, por favor? Sí, maestro. Gracias. Las medidas de eficiencia son interesantes para valorar los ecosistemas explotados por el ser humano, siempre que se contabilicen correctamente las entradas y salidas del sistema, especialmente los insumos, costes de combustibles de las máquinas, gastos en semillas especiales, administración, vacunación. La eficiencia puede mejorarse en la producción de alimentos acortando las cadenas tróficas. Así se aprovecha más energía que entra en el ecosistema y se puede alimentar a mayor cantidad de individuos. Exactamente. Aquí, por ejemplo, nos están dando estos ejemplos como para que nosotros entendamos dónde se usa ese parámetro de medida que es la eficiencia ecológica. Se utiliza en producción, ya es tanto de plantas como de animales, porque pues bueno, tú como productor vamos a suponer que, no sé, produces maíz y produces carne de cerdo, por ejemplo, o sea, crías cerdos, ¿no? Entonces, ¿cómo mides tú la eficiencia biológica de los organismos que estás criando, ¿no? En el caso de las plantas, bueno, ¿qué tanto de tierra necesito? ¿Qué tanto de espacio, de terreno? ¿Qué tanto de fertilización? ¿Cuántas horas luz necesita ese organismo para que en determinado tiempo yo pueda cosechar el maíz? Y en el caso del animal, ¿qué tanto alimento balanceado le voy a dar?
qué tanto alimento que es de origen orgánico, o sea, plantas, restos vegetales, ¿ok? Y qué tanto de eso va a aprovechar el animal para engordar y producir lo que se necesita, pues para el objetivo que se necesita alcanzar. En el caso de un ecosistema, pues ocurre lo mismo, ahí pues no hay una persona inmersa, ¿verdad? Ni viendo todo eso, pero se puede medir, ¿ok? Se puede medir siempre empezando por los productores, o sea, cuánto de fotosíntesis necesita una planta, cuánto de nutrientes para producir en determinada época del año, sus flores, sus frutos, sus hojas, sus semillas, que son aprovechadas por otros organismos, ¿ok? Entonces es nada más, vean ustedes que son relación de los elementos que tú necesitas para producir algo, ¿okay? Y es una unidad de medida en ecología, que es la eficiencia biológica. Ya lo último que toca ver son las pirámides ecológicas. Las pirámides ecológicas son esquematizaciones de todos esos parámetros tróficos que ya vimos. O sea, es la forma como de ilustrar todo eso que tú puedes medir en el ecosistema, que nos ayuda a entender el reciclaje de nutrientes, ¿okay? Cindy, ¿me escuchas? Sí, profe, ¿me escuchan? Ok. ¿Puedes leer, Cindy, por favor? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te oigo. Ok. Pirámides ecológicas. Son esquemas que se utilizan para representar cuantitativamente las relaciones tróficas entre distintos niveles de un ecosistema. Se utilizan barras superpuestas que suelen tener una altura constante y una longitud proporcional al parámetro elegido, de manera que el área representada es proporcional al valor del parámetro que se mide. El nivel descomponedores no se suele representar, ya que es difícil de cuantificar. Se suele usar en 3 tipos de pirámides. La primera, pirámide de energía, la segunda, pirámide de biomasa y la tercera, pirámide de números. Ok, esa pequeña descripción que leyó ahí Cindy, que está en medio, es como que la descripción gráfica del esquema que ustedes van a ver que es una pirámide ecológica. Es la explicación breve, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú haces el dibujito de una pirámide ecológica y son, hagan de cuenta, como rectángulos que tú vas apilando. Entonces, cada rectángulo tiene una altura constante, ¿ok? Y tiene una longitud que es proporcional a lo que tú quieras medir. Si lo que tú quieres medir es biomasa, productividad, producción, eficiencia ecológica, pues es proporcional a la longitud de lo que tú vas a medir. Y ya lo que está dentro del recuadro de la pirámide, pues representa como que el valor del parámetro que tú estás midiendo, ¿ok? Si, por ejemplo, yo calculo que la eficiencia biológica es mucho mayor que la productividad y la biomasa, pues a lo mejor ese va a ser la base de mi pirámide. Y hay 3 tipos de pirámides: pirámide de energía, de biomasa y de números, ¿ok? Una biomasa que es cuantificable. Les digo, nosotros no vamos a hacer cálculos ni tampoco vamos a hacer una, pero es para que ustedes entiendan que todos esos parámetros de medida que se usan en ecología se pueden esquematizar de esta manera. Entonces, esta es la primera, es la pirámide de biomasa, ¿ok? Entonces, vean ustedes cómo es un triángulo con una longitud constante, perdón, una altura constante, una longitud proporcional, y lo que está adentro, pues es lo que tú estás representando, de acuerdo a lo trófico, ¿no? Si es un productor, si es un consumidor, etc. Andrés, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, profe. ¿Será que puedas leer, por favor? Le falla aquí, profe. Veo la imagen muy borrosa, porque estoy en mi celular. ¿La ves muy borrosa? Ok. Sí. A ver, vamos a ver quién me ayuda. Aislinn, ¿de casualidad lo puedes mirar? O sea, no tienen que leer la imagen, con que lean el texto. Pirámides de biomasa indican la biomasa acumulada en cada nivel trófico, expresada en peso seco de materia orgánica, unidad de superficie o volumen o su equivalente en energía, unidad de superficie o volumen. Estas pirámides se refieren a periodos de tiempo corto, por lo que no informan sobre la cantidad de materia producida a lo largo del tiempo o de su velocidad de producción.
Exacto, o sea, siempre la naturaleza pues no es como un laboratorio, ¿verdad? Nosotros en el laboratorio podemos controlar todas las condiciones y podemos medirlo todo perfectamente, o sea, decir, ¿sabes qué? Esta planta que tengo en este frasco va a producir esto y esto, pues porque está en este frasco, porque tiene condiciones controladas. Pero imagínense ustedes en un ecosistema, pues no podemos decir, hoy se va a producir esto de biomasa, esto de productividad, porque es completamente variable, así como puede amanecer nublado y a lo mejor la fotosíntesis es muy baja ese día, puede ser que al día siguiente todo el día esté templado y la producción de oxígeno sea muchísimo porque hay mucha fotosíntesis y se gasta más recursos, entonces es algo completamente estimable nada más, no se puede decir esto es así perfectamente. Entonces todo lo que nosotros calculamos con los parámetros trópicos, pues se esquematiza en una pirámide de biomasa, por ejemplo, que como dice ahí, pues por la unidad de superficie en la que se encuentra, ¿no? Si por ejemplo es o sea, es una hectárea o también puede ser por volumen, ¿no? Si en el caso de pues de un cuerpo de agua, un ecosistema acuático, ¿ok? Pero únicamente trabaja con biomasa, que es el peso seco, que al final de cuentas nos dice cuál es la producción neta que puede tener un organismo con respecto a lo que ya consumió y a lo que consumió. ¿Okay? Y se hace también con cada nivel trófico. Aquí dice, esto puede inducir que en algunos momentos se observen pirámides invertidas debido a que los datos se toman en un momento determinado. O sea, cuando alguien, por ejemplo, quiere hacer una pirámide de biomasa de cierta región de un bosque o de una selva, ¿ok? Pues tiene que seleccionar en qué momento lo va a hacer. Como por lo general empiezas una medición con respecto a los productores, pues sabes que no vas a ir a medir biomasa y productividad al atardecer, porque al atardecer las plantas ya consumieron sol a lo largo de todo el día. Y en el atardecer, como ya empieza a haber ausencia de luz, pues obviamente las fotosíntesis empiezan a cambiar en el ecosistema cuando llega la noche. Entonces, ese no es un buen momento para medir, ¿ok? Tendrías que ir a lo mejor al amanecer, cuando apenas está tocando el sol, cuando empieza a haber actividad en el ecosistema. Y eso ocurre tanto ahí dice, proporciona información sobre la cantidad de materia orgánica presente en cada nivel trófico y sobre la composición y funcionamiento del ecosistema. Al final de cuentas, una pirámide de biomasa nos va a dar información de la biomasa presente, pero nos va a dar un estimado de cómo funciona el ecosistema en un determinado momento, por ejemplo, del día, ¿ok? En una determinada época del año. No es lo mismo que tú midas, no sé, en enero, a que midas igual a las 6 de la mañana, pero en diciembre, ¿ok? Hay cosas completamente diferentes. Entonces, no sé si les quedó claro lo de las pirámides de biomasa. Básicamente se usa para representar la biomasa bueno, hay tres tipos de estas pirámides, la de biomasa, números y energía, ¿no? La de biomasa representa como la producción neta. Exacto, porque trabaja con pura biomasa. Y muy bien, exactamente, así es sencillo, o sea, yo lo único que quiero es que entiendan para qué sirve cada cosa y ya, a nosotros no vamos a calcular nada, ni vamos a meternos ahí más a fondo. Pues con que ustedes digan, es una pirámide de biomasa, sirve para tal cosa, ¿ok? En base a tal parámetro, que es la biomasa, ¿ok? Ya con eso no le podría servir. Vamos a ver. Eduardo, ¿me escuchas? Perdón, Edward, ¿sí? Sí, profe. Pirámide de números. ¿Todo Edward, esto? no sé si estás por ahí. Sí. ¿No se escucha? Sí, por favor. Expresa el número concreto en individuos de cada nivel trófico por unidad de superficie o volumen. Sí, te escucho bien, gracias. La información que proporcionan no es útil si quieren comparar dos ecosistemas, ya que se considera igual a organismos diferentes, saltamontes y vacas. En el caso de que incluyan parásitos, puede dar una forma invertida.
Exacto. Aquí las pirámides de números son solamente cuantificaciones estimadas. O sea, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que quieres con una pirámide de números? Pues representar el número concreto de cada individuo en cada nivel trófico. Por ejemplo, si yo quiero empezar con los productores, pues bueno, en una determinada área, ¿cuántas plantas hay? ¿Ok? ¿De cuánta especie? ¿Qué edad tienen estimada? ¿Qué tamaño? ¿Ok? Y luego paso al siguiente nivel, que son los consumidores. En esa misma área donde ya medí productores, ¿qué animales veo? ¿Cuántos veo? ¿Qué tanto hay? Hay reptiles, hay mamíferos, ¿ok? Perdón, nos dice que muchas veces no es útil parar ecosistemas, ¿ok? Porque pues obviamente es muy diferente, ¿no? Vamos a suponer en una playa, por ejemplo. Es algo muy variable porque son animales completamente diferentes, con funciones completamente distintas. Por eso nos dan ahí el ejemplo, dice que considera a organismos muy diferentes como saltamontes o vacas, ¿ok? Una vaca, pues es un animal de granja que se desarrolla en un ecosistema, pues hasta cierto punto controlado. Y un saltamontes, que es un invertebrado, pues él hace lo que puede y su tiempo de vida es completamente diferente al de un mamífero como una vaca, ¿ok? Nos habla de que se puede poner invertida si hablamos de parásitos, porque ya vimos que los parásitos son animales que viven a expensas de otros. Entonces únicamente esta es una cuantificación del número de individuos en cada nivel trófico. Y siempre, al igual que la otra, son estimaciones que se hacen, no son números completamente reales y específicos. ¿Ok? Y ya por último nos queda la de energía. La de energía es igual, es sencillita de entender. Citlali, no sé si puedes leer, por favor. Sí, profe, dice pirámides de ¿Estás energía. por ahí, Citlali? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Gracias. Dice pirámides de energía. Sí, te escucho bien. Expresa el contenido energético de cada nivel trófico, pone a disposición del nivel superior, es decir, la producción neta de cada nivel. También se llama pirámides de producción. Las unidades se suelen expresar en energía, unidad de superficie, unidad de tiempo, y siempre tendrá forma decreciente hacia arriba por la ley del 10%. Proporciona información sobre el flujo energético. Ok. Esta pirámide de energía, ok, y te la expresa en energía. Por eso nos dice ahí que su unidad de medida son las kilocalorías o los kilojoules, que son, por ejemplo, los que se usan cuando, bueno, no sé si alguien esté llevando, por ejemplo, nutrición, actividad física o haya llevado algo de eso. Ustedes ya saben que para calcular la energía que se consume de los alimentos utilizamos la unidad de medida de energía, que son las kilocalorías, ¿no? Por ejemplo, que hay en cada alimento. Entonces la pirámide de energía está basada en eso también, solo que a nivel ecosistema. Por eso dice que todas las medidas que tú utilizas se suelen expresar en esa medida por unidad de superficie o unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la energía que tú utilices es proporcional a la superficie en la que tú te encuentres como organismo y al tiempo que te lleve utilizar o gastar esa energía, ¿ok? Si es a lo largo de un día, si es a lo largo de una semana, de un mes, etc. ¿Ok? Y únicamente lo que hacen es que nos muestra qué tanto de energía se consume o se gasta en cada nivel trófico. Y siempre es, abajo es como que la mayor, porque los que mayor energía necesitan y producen son los productores, y conforme vamos aumentando los niveles tróficos, la pirámide se va haciendo más pequeña. Por eso dice que decrece hacia arriba, o sea que mientras más va para arriba se va haciendo más pequeña, por la ley del 10%, siendo lo último que está hasta arriba, los organismos menos productores, que gastan menos energía y que rinden menos energía para el ecosistema. ¿Okay? Y que su producción se mide en porcentajes de 10% para abajo. Eso se refiere con esa ley del 10%. Muy bien, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere ver alguna otra diapositiva? ¿Quiere preguntar algo? Realmente ya con eso terminaríamos el tema. ¿O quieren repasar algo? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, les voy a dejar de presentar. Estamos a muy buen tiempo.
Entonces les comentaba que mañana pues no vamos a tener sesión en vivo, solamente les voy a dejar una tarea por el Classroom que va a ser un glosario de parámetros tróficos. Y mañana les paso la indicación. Me parece que ustedes no han hecho esa actividad. Entonces se las voy a dejar y ya con eso terminaríamos la unidad. Ya lo único que nos va a quedar va a ser la prueba. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana, muchachos. Que tengan buen día. Igualmente, maestro. Profe, todos los temas que vimos en este corte van a salir en el Nos examen. vemos.